Muy bien, muy buenas tardes, buenos días. Sé que cada uno entra en un horario distinto a participar en este encuentro. Bienvenidos. Mi nombre es Nelson Rivera. Yo soy psicólogo especialista en gerencia, en seguridad y salud en el trabajo con estudios complementarios en coaching y liderazgo en tiempos de cambio. Hoy tenemos un encuentro muy especial. Vamos a hablar de pedagogía y didáctica de grupos. Este tema es de suma importancia y de gran utilidad porque a nosotros, a ustedes como profesionales, por lo general nos están invitando a dictar charlas, conferencias, cursos, capacitaciones, y conocer esta herramienta de pedagogía y didáctica es fundamental para tener un excelente desarrollo y generar el impacto que deseamos en los grupos que vamos a atender. Bienvenidos. Entonces, comencemos. La justificación. La mayoría de los inconvenientes encontrados en el desarrollo de una actividad tiene que ver con la ausencia de competencias y habilidades. Estas por lo general se consiguen en el proceso de aprendizaje. Es entonces de suma importancia que ustedes, los formadores, estructuren procesos didácticos que impacten a los aprendices para así lograr los resultados esperados. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Número 1. Conocer por medio de la neuropsicología. Recuerden que mi formación de base es psicólogo. Conocer qué? Los procesos mentales involucrados en el aprendizaje. El segundo objetivo es identificar cuáles son los factores que influyen en la actividad formativa de las personas. Y el tercer objetivo es aprender, que aprendamos, que nos adiestremos en la construcción de procesos pedagógicos didácticos de alto impacto. Es importante que tengan en cuenta la manera en que estoy estructurando esta formación para que ese mismo modelo lo implementen o traten de ajustar los términos que más se acomoden a su estilo para sus próximas capacitaciones. Es fundamental comenzar diciendo términos y definiciones. Hablemos de pedagogía. Pedagogía, desde su significado etimológico, viene del griego paidon conjugado con ago. Eso desde el antiguo griego dice paidagogos, que era la responsabilidad que se le daban a los esclavos más especiales para llevar a los niños a la escuela. Entonces, por eso en este caso vamos a enmarcar la pedagogía como un método, como el método con que vamos a acompañar a los estudiantes al proceso de aprendizaje. Y hablemos de la didáctica como la herramienta. Sí, la didáctica también es una palabra derivada del griego, desde su contexto etimológico, donde viene del término didactos, que es enseñando, que es aprendiendo. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente: no todos los pedagogos son buenos didactas. El didacta se caracteriza porque es un experto en el tema, ¿sí? Cuando elegimos, por ejemplo, un docente de matemáticas, él puede desarrollar muy buenas herramientas didácticas, pero solo si adquiere un buen método pedagógico alcanza a generar el impacto. Entonces, recordemos, la pedagogía es el método y la didáctica es nuestro baúl de herramientas. Continuemos. Es muy importante reconocer las estrategias de impacto, de alto impacto. Para eso traigo a colación un método que fue utilizado y que ha sido utilizado por mucho tiempo en el marketing. En mucho de lo que es la programación neurolingüística se basa en este término para las ventas, y yo lo ajusté a la parte pedagógica porque me pareció muy útil, y en los más de 20 años de experiencia que tengo dando procesos educativos me parece útil. El método se llama AIDA, fue creado por Elías Elmo Levis en 1898 y hoy es más vigente que nunca. AIDA se trata de lo siguiente: hablamos básicamente de los procesos que se ejecutan con los estudiantes cuando en ellos capturamos la atención,
A partir de esa atención movilizamos un interés. Cuando tenemos esos dos resultados, entramos con la información y generamos en ellos las dos acciones siguientes, que son el deseo y la acción. Por ejemplo, en el caso particular de seguridad y salud en el trabajo, cuando nosotros capturamos la atención, generamos el interés y entregamos la información, ellos la adquieren de una manera positiva y en adelante pues van a ejecutar acciones de autoprotección porque su deseo y su acción va a ser el cuidado de sí mismo. ¿Cuáles son entonces las estrategias de alto impacto que vamos a implementar hoy o a aprender o a reaprender? Porque yo sé que muchos de ustedes ya tienen la experiencia como educadores. 3, muy básicas: reconocimiento del grupo y del entorno. La segunda, captura de la atención con estilos dinámicos. Y la tercera, generación del interés por el tema, mostrando por qué es importante. Ya vamos a avanzar para especificar cada una de ellas. Hablemos del reconocimiento del grupo y del entorno. Es fundamental identificar los participantes que vamos a tener en los encuentros. Nosotros, por lo general, recibimos grupos donde su mayoría pues no es que hayan tenido como interés voluntario desde un principio participar en ese taller, sino que por parte de la empresa los convocan, entonces tienen que ir. A partir de ahí pues tenemos que comprometernos más en hacer que sea muy, como lo llamáramos, un deleite para ellos participar ahí, que les genere que sea atractivo el tema, ¿sí? Hay que identificar entonces esas estrategias para que sea activo. En eso tenemos que ser muy cuidadosos y a partir de ahí reconocer los espacios y su funcionalidad. No siempre vamos a tener unos espacios dispuestos con herramientas tecnológicas, con métodos virtuales o con todo eso que a veces nos ofrecen, sino que a veces simplemente nos entregan un frente de trabajo con un espacio donde las personas deben estar de pie y ejecutar nuestras acciones ahí. Entonces, de ahí tenemos que ser recursivos, ojo, y utilizar las herramientas que tengamos más cercanas para generar el impacto. Por ejemplo, esta fotografía que les comparto fue uno de los últimos talleres que compartí, donde hablaba sobre contención emocional. Entonces, acá utilicé este método para formar con estos son muestras de concreto, los utilicé como pilares, ¿sí? Y como era reactivación emocional desde el entorno familiar, entonces con el corazón representé lo que es el individuo como tal, con el casco representé para ese caso lo que simbolizaba el trabajo y con el celular pues lo utilicé como un ejemplo para lo que es la conexión continua con la familia. Entonces miremos que hay como una especie de cuerda alrededor y la idea de afianzamiento que yo les propuse en ese momento para la parte emocional era conectar lo que era la familia con el trabajo y con mi condición personal para ser más eficientes y más efectivos en lo laboral. Continuemos. Ahora, desde el componente de neuropsicología es fundamental reconocer cómo son los procesos mentales básicos. Entonces, ellos se constituyen de una manera simple y es reconocer que en todo proceso mental parte de un estímulo para que se ejecute una respuesta. Esto no solamente sucede en nosotros los seres humanos, sino en todos los demás animales, porque, por ejemplo, la reacción ante el miedo, cuando un animal siente temor, pues la respuesta de él es huir o pelear. Lo mismo en nosotros, cuando nosotros percibimos una condición que nos amenaza, pues también emitimos una respuesta. Pero vamos a ir un poco más a fondo en nuestros procesos mentales a ver eso cómo se conforma. Resulta que para la parte educativa, para la parte formativa, se reconoce lo siguiente. Hay una situación y luego la respuesta es una decisión. La situación es la información que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes y la decisión, que es la respuesta que nosotros necesitamos que ellos ejecuten, es el proceso de aprendizaje, el incluir dentro de su esquema mental, dentro de su comportamiento, esas características que lo van a hacer más eficiente y si es de seguridad y salud en el trabajo, que van a ejecutar más
elementos de autocuidado dentro de su comportamiento. Pero vamos un poco más a fondo a reconocer cómo es ese proceso mental. Se reconoce que la información que nosotros recibimos aparece a través de los sentidos. Recordemos que está la visión, el tacto, el gusto, el olfato y la vista. En los procesos de aprendizaje que nosotros ejecutamos desde la parte formativa, pues generalmente estamos empleando los sentidos de la visión y el oído. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes pues están atentos a nosotros por medio de esos sentidos. Entonces tenemos que ser muy eficientes con con el uso, con el aprovechamiento de esa dedicación que ellos están poniendo a nosotros. Luego, en ese mismo proceso racional, aparece la percepción. Entonces, fundamental la percepción. ¿Por qué? Porque si hay alguno de los sentidos alterados, si de pronto los participantes no tienen las condiciones, no tienen las capacidades para asistir a ese proceso, va a ser muy difícil que los esquemas, que los procesos, que los elementos que les estamos entregando, pues los asimilen correctamente. ¿Cómo se altera la sensación, la percepción? Se altera pues cuando la persona no durmió bien, cuando no se alimentaron bien, cuando posiblemente estén bajo efectos de sustancias psicoactivas. Entonces también tenemos que reconocer que lo fundamental al identificar el grupo que estamos atendiendo, pues que tenga sus sentidos dispuestos para ese proceso. Luego aparece el término atencional. Esa atención es la que vamos a capturar logrando un abarcamiento de ese interés, de esa voluntad del otro. ¿Sí? Reconocer que la decisión que él tome por recibir lo que le estamos entregando es lo que va a generar la construcción de ese esquema mental, la construcción de ese aprendizaje. Es fundamental reconocer eso. Bueno, cuando nosotros logramos entregar la información de manera adecuada, pues construimos en ellos un esquema mental. Este tiene una forma de filtro y es a propósito hacerlo así, lo hago totalmente a propósito. ¿Por qué? Porque hablando en términos de seguridad y salud en el trabajo, si nosotros, por ejemplo, tenemos como propósito, un ejemplo, dar una charla, una capacitación sobre el cuidado de la visión, entonces el logro es que esa persona cuando se vea expuesta a una condición que le pueda afectar su vista, su visión, pues por medio del esquema mental que construyó en la capacitación, recuerde lo que tú le dijiste y diga, ah, no, ese producto químico me puede hacer daño, voy a dejar de hacer esa operación, o que tome una decisión también y diga, pues voy a suspender esa actividad, o lo ideal es utilizar los elementos de protección. Entonces, el esquema mental en sí que vamos a construir es ese baluarte que esa persona a partir de ese momento va a constituir en su forma de pensar, en su conducta y pueda implementarlo en adelante. ¿Listo? ¿Qué hace el esquema mental? El esquema mental filtra la información para que en sí se genere un proceso y sea un producto posteriormente, que es la decisión, con el ejemplo de seguridad y salud en el trabajo, que es la decisión de proteger su propia vida. Entonces vamos con eso. Acá les voy a compartir un poquito lo que es la emoción. La emoción por lo general salta todos esos procesos mentales y hace que las respuestas sean más directas, más impulsivas, pero que también cuando nosotros capturamos esa emocionalidad del otro podemos lograr un aprendizaje más efectivo, más eficiente. Cuando nosotros hacemos que los asistentes perciban la necesidad de la información que le estamos entregando, ellos se van a emocionar, van a liberar un poquito de noradrenalina, porque van a identificar los riesgos a los que están expuestos si no asumen las conductas que les estamos invitando a partir del proceso formativo. Muy bien. ¿Cómo se captura entonces esa atención? Esa atención se captura entregando al proceso formativo un estilo dinámico. Ese estilo dinámico requiere sobre todo mucha formación, ¿sí?
porque a partir de esa seguridad que tú tengas, pues puedes entregarle un estilo fresco a ese encuentro. ¿Cómo se caracteriza un encuentro con un estilo dinámico? Porque se impregna con el sentido del humor. Tú no vas a dejar que se convierta el taller, la capacitación, la asesoría, lo que estés haciendo, no vas a dejar que se convierta en una recocha, pero sí permitir que sea algo fresco y que si un comentario suelto o un chiste que no ofendan a ninguna otra persona, pues aparece, sea parte de esa utilidad, ¿sí? Hay que dinamizar también. Nosotros no podemos dejar que nuestros encuentros, que nuestros talleres, que nuestros procesos se vuelvan algo monótono y aburrido. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los asistentes se aburran y se desconecten totalmente de la información. Ahorita vamos a profundizar un poquitico en lo que es el proceso atencional. Fundamental, jóvenes, compañeros, la postura. Nosotros no podemos llegar con una postura decaída, una postura triste, antagónica, baja de energía. Fundamental que aprendamos a dominar el espacio, el entorno donde estamos, que nos aproximemos a los participantes y los hagamos parte de ese proceso, que los hagamos verdaderos protagonistas, porque recuerden que el, el propósito es que ellos, que quienes están ahí, pues construyan información y a partir de eso su comportamiento tenga unas variaciones y tenga unos matices relacionados con la información que les estamos dando. Es fundamental, compañeros, entrenarnos desde la voz y tener un uso adecuado de las palabras. Cuando a veces nuestro tono de voz es muy bajo, pues hablamos muy pasito, es bueno utilizar herramientas y elementos que nos permitan emitir sonidos más amplios para que todos los participantes se sientan eh, integrados en el proceso. Nosotros no podemos pretender o asumir que los que están en la parte de atrás pues nos van a escuchar con la misma claridad. Entonces también es fundamental aproximarnos o desde allá atrás preguntar si me están escuchando, si están teniendo en cuenta y si están reconociendo la información que les estamos entregando. Cuando esos ambientes se vuelven dinámicos, cuando nuestra voz realmente impacta, cuando tenemos buena postura y cuando el ambiente tiene un sentido del humor fresco y agradable, pues vamos a hacer que en ellos se liberen estos tres neurotransmisores que son noradrenalina, dopamina y serotonina. Ellos se generan en una zona del cerebro que se llama hipocampo. Acá les voy a tratar de mostrar dónde está ubicado el hipocampo. Acá está el hipocampo y cuando nosotros nos emocionamos eso reactiva todos los procesos mentales, entonces en sí la sinapsis, que es la conexión neuronal, pues va a ser más eficiente y a partir de ahí pues la atención va a ser más efectiva en estos procesos de formación. Continuemos. ¿Cómo promover entonces la participación de los asistentes? Aquí tenemos un ejemplo muy significativo de lo que no debe ser característico en un buen capacitador, en un buen docente. Hombre, acá hay un pelado, un participante que está levantando la mano, que quiere opinar desde hace rato y este educador pues ni siquiera lo mira, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que posteriormente, en un lapso de tiempo, yo sé que muy pronto este muchacho, si no se retira físicamente del encuentro, pues por lo menos desde lo mental pues se va a ir para otro lado, entonces va a poner su mente en otro lugar. Entonces es importante identificar la intencionalidad de los participantes y permitirles que se involucren en el encuentro. ¿Cómo lo hacemos? Pues miremoslos a todos, ¿sí? Nuestra visión. Recuerden que si es posible debemos caminar por todo el escenario para que todos nos vean y que ellos se sientan observados también. Vamos a hacerles preguntas sobre escenarios relacionados con el tema, ¿sí? Entonces usted pone un supuesto y les pregunta, venga, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿cómo se puede aplicar esa estrategia, esa técnica, esa enseñanza en X, Y escenario? Y ellos van a participar muy activamente. Es muy bueno también abrir debate, ¿cierto? Cuando tienen posturas distintas, pues no sesgar directamente con la información que nosotros llevamos, sino también que ellos debatan sobre posibles acciones frente a los escenarios que les presentemos. Ojo, y valorar mucho los aportes. Ningún aporte de un estudiante, de un participante, ninguno es negativo.
todos son positivos. Lo que pasa es que tenemos que reorientarlos a veces y decirles, ve, y si de pronto le incluyes este término y si lo miras desde esta postura, él se va a sentir también importante en ese encuentro. También muy conectado lo que les acabo de decir con el método AIDA, ¿sí? Recuerden AIDA, atención, interés, deseo y acción. Tú capturas la atención, generas un gran interés por el tema, luego el otro, de acuerdo a la potencia que tú hayas impreso en esa actividad, él va a generar en sí un deseo y va a ejecutar una acción, método AIDA. Muy bien, continuemos, jóvenes. Pilas con el estilo retrógrado. Ojo, esto es mortal, es fatal para nosotros como educadores, como docentes, como capacitadores. Ese estilo de ponencia magistral, pues hay unos ambientes donde es muy útil, pero para las actividades relacionadas con lo que estamos enfocando este taller, la ponencia magistral no es del todo útil porque se asumiría que el conocimiento es de nosotros y así no es. En sí, quien está enfrentado a los escenarios reales es quien tiene la experiencia y esa proximidad que le demos con el tema pues va a hacer que genere interés para él y para los demás. Muchas veces una pregunta de un estudiante aclara inquietudes de todo un público asistente. Mucho método AIDA, ojo, ponemos atención, generamos interés, ellos generan un deseo y hacen una acción. En este caso, la acción que necesitamos es que este muchacho se despierte. Ojo, evaluémonos, no permitamos que nuestros estudiantes se nos duerman. Continuemos. Jóvenes, fundamental, apertura para la innovación. Tenemos que investigar, tenemos que buscar nuevas herramientas, tenemos que asumirlo como un desafío. Lo principal es ser juiciosos nosotros mismos, preparar de manera juiciosa nuestro encuentro. No permitan, no nos dejemos llevar a veces por la pereza y dejar las cosas para última hora. Ojo, los asistentes, los estudiantes, eso es lo primero que identifican cuando no preparamos bien un tema. Es mejor aplazar una clase que dar una mala clase. Recuerden que el tiempo es un recurso irrenovable y si nosotros no nos preparamos bien, pues estaríamos jugando con el tiempo del otro. A partir de esa preparación juiciosa de fuentes fiables, pues vamos a generar en nosotros confianza y esa confianza nos va a permitir traer un impacto positivo en las personas que asistan a nuestros encuentros. Continuemos. Muy bien. ¿Cuáles son esos procesos? Recuerden que ahorita les dije que habían unos procesos fundamentales para reconocer en la atención y acá les voy a contar básicamente cuáles son esos procesos mentales básicos en el aprendizaje. Resulta que todos los seres humanos tenemos en nuestra estructura neuronal unas conexiones que son las que permiten que los neurotransmisores pues compartan información y esa agilidad con que la compartan, pues hace también que los procesos de aprendizaje sean muy útiles. Entonces, la atención hace que estas conexiones sean más rápidas. Dentro de estas neuronas hay unos elementos como unas corneticas pequeñas que se llaman dendritas y esas dendritas cuando tenemos la atención puesta en algo se expanden y hacen que fluya más rápido la información. Debemos reconocer que la atención filtra la información recibida, precediendo y desempeñando un papel fundamental en la percepción, la acción y la memoria. Ojo, todos tenemos atención selectiva. Ustedes como formadores, como educadores, como docentes, deben ser selectivos en la atención del otro. Deben ser un producto tentador. Su información debe de atraer y convertirse en un deseo para el que está aprendiendo. Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente. La atención sostenida solamente se puede mantener, valga la redundancia, por 15 minutos. Ojo, ya está estudiado en muchas universidades, en muchos centros de innovación en esta parte de neuropsicología que no se supera por más de 15 minutos la atención sostenida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que asumir eso como un reto y generar una estrategia para recuperar esa atención
después de los 15 minutos. Aquí les voy a presentar una gráfica de cómo es ese proceso atencional. Esta es la curva básica de la atención, donde nosotros comenzamos una actividad formativa les voy a hacer unos rayoncitos por acá. Aquí es donde empieza el taller. Cuando nosotros implementamos el método AIDA, que es atención e interés, y lo hacemos con las técnicas que hablamos ahorita, lo vamos a subir ese proceso atencional hasta este término, ¿sí? Ojo, y lo vamos a tener sostenido por neuropsicología y por biofísica de los asistentes durante 13, 15 minuticos e inmediatamente va a caer. Ahí es donde aparece el desafío, hombre, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú como educador cuando tengas un grupo por un intervalo de tiempo superior a 15 minutos? ¿Qué vas a hacer para generar el impacto, sabiendo que a los 15 minutos se le cae la atención al grupo? Pues, ¿qué vas a hacer? Vas a generar dinámicas de activación mental. ¿Dónde las encuentro? Vos escribís en Google dinámicas de activación mental y te aparecen una infinidad de propuestas, una infinidad de información. Entonces, de acuerdo al tipo de taller y de actividad que vas a desarrollar, pues traes esa dinámica de activación mental y recordá que cada 15 minutos pues vas a ejecutar una acción que dinamice, que refresque, que oxigene el espacio. Ahí aparece el desafío y tú con las estrategias que estás implementando vas a generar el buen impacto. Estrategias para capturar la atención, el interés. Luego que nuestros participantes tomen una decisión a partir de ese deseo de implementar lo que le estás enseñando. Vamos a continuar. Muchachos, hay que ser recursivos. Ese grupo que nosotros estamos atendiendo está familiarizado por lo general o está homogenizado con una actividad específica. Miremos qué recursos que sean próximos a ellos nos sirven para utilizar como ejemplo, para presentar como alternativas de aprendizaje, ¿sí? Y a partir de esos recursos, pues vamos a construir escenarios en los que ellos participen y se vean involucrados. Hay una estrategia que para mí ha sido muy útil y es la ambientación y la armonía. Yo personalmente, cuando tengo la posibilidad o me la busco como sea de poner una música de fondo antes de comenzar un taller, una charla, una capacitación. Cuando no hay un tema específico, pues utilizo la música electrónica, ojo, sin letra, una música que active a las personas, pero cuando me dan un tema en especial, pues trato de buscar música que esté relacionada con el tema, una música suave, que tenga un volumen adecuado, cosa que cuando yo empiece a hablar, ya ellos más o menos en su mente estén preparados para la información que le vamos a dar. La armonía, jóvenes, nosotros no podemos llevar a nuestros espacios de formación problemas o situaciones personales que nos tengan movilizados o de pronto indispuestos. Hay que estar armónicos, calmados, meter esas situaciones, esos problemas que tengamos que surgen a veces sin pensarlo, meterlos en un bolsito, cerrarlo y presentarnos con la mejor actitud ante el público que nos va a prestar su atención. Vamos a continuar. Jóvenes, dentro de esas actividades dinámicas de activación, yo reconozco lo positivo que es el juego. Nosotros, los seres humanos y todos los animales, aprendemos las funciones básicas o lo más útil de nuestra vida, lo hemos aprendido jugando. También los cachorros, eso es una característica de los seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo buscar un jueguito, una actividad lúdica que podamos implementar en esos intervalos que aparecen cada 15 minuticos? Una actividad lúdica pequeña puede reactivar la atención de los muchachos, de los participantes, y como se contextualizan los procesos mentales desde el juego, pues va a ser una aprehensión de la información como algo más didáctico y más activo. Entonces, lo útil del juego en su relación con el aprendizaje. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de un excelente expositor? Primero, que tiene en su mente, que tiene como esquema personal la siguiente frase. Ojo, la palabra enseña, pero el ejemplo educa. Si yo estoy enfrentado continuamente a escenarios laborales y en un momento me toca dar una capacitación, por ejemplo, sobre el uso adecuado del casco
o del chaleco o de la protección visual, y yo doy una charla de 3 horas, de mediodía, lo que sea relacionado con la protección visual, y lo primero que ellos ven es que yo no la estoy usando, pues ya no estoy educando, ¿cierto? Yo con palabras puedo decir muchas cosas, pero el ejemplo es el que educa. También cuando estemos formando líderes es importante inculcarles eso. Ojo, la palabra enseña, pero el ejemplo educa. ¿Ejemplo en qué? En todos los sentidos, ¿sí? Es importante tener un estilo de vida saludable, donde un buen educador, un buen expositor, pues está pendiente de su estado físico, de su estado emocional, tiene relaciones humanas positivas, utiliza un lenguaje respetuoso, con contenido positivo, una persona que selecciona muy bien los espacios y los ambientes que comparte. ¿Por qué? Porque eso se nos nota todo el tiempo. Las personas recuerden que en el proceso de formación ellos fijan mucho la visión y el oído hacia quien está haciendo la exposición, y si nos ven unas condiciones inapropiadas, inadecuadas, pues no va a recibir ese mensaje de manera integral, lo cual, ojo, no va a permitir que lo otro que le queremos entregar sea positivo. Muy relacionado con la estrategia AIDA, ¿cierto? Atención, interés, eso te toca a ti. La decisión, el deseo y la acción es lo que va a generar el otro, pero todo parte de la atención y el interés que tú le entregues a la persona que está participando. ¿Cómo se genera también ese proceso positivo desde la excelencia en la exposición? ¿Qué queremos lograr? Un alto impacto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Manejando muy bien el tema. Ojo, muy bien el tema. ¿Sí? ¿Cómo se maneja muy bien un tema? A partir de la preparación. ¿Y qué nos genera esa preparación? La confianza. La confianza para hacer las cosas bien, ¿cierto? Cuando fortalecemos la confianza, esto se vuelve un proceso cíclico, generamos mejor impacto. En el próximo tema vamos a tener más manejo. Igual nos tenemos que preparar un poquito más. Eso nos da confianza y volvemos a generar mejor impacto. Entonces esa experiencia, esa construcción continua, pues nos va a volver expertos y nos va a dar la excelencia en la entrega de la información y en los resultados que necesitamos. Que esa persona, a partir de lo que tú le enseñes, tenga un deseo, tenga un interés y tome una acción, tome decisiones. Muy bien, continuemos. Jóvenes, en todo proceso formativo es de suma importancia hacer evaluación y cierre. Eso no se puede negociar, eso no se puede discutir. ¿Cómo se hace la evaluación y cierre? Algunos de ustedes dirán, no, es que ahí se entrega una hojita y ellos llenan la respuesta del 1 al 5. Ojo, no es solo eso. Cuando yo le pregunto al otro cómo se sintió, qué elemento nuevo adquirió, cómo se puede mejorar, el otro va a identificar que yo también estoy dispuesto a un aprendizaje continuo y va a asumir una posición de participación y va a reconocer que lo que yo le entregué es realmente útil e importante. Si aparece una queja, una crítica, una sugerencia, vamos a asumirlo como un regalo, porque es una posibilidad, es una oportunidad para mejorar en nuestros procesos de formación. Jóvenes, por ahora esto fue todo. Les agradezco mucho por su atención. Vamos a seguir compartiendo contenido sobre procesos pedagógicos, sobre neuropsicología. También vamos a hablar sobre inteligencia emocional y próximamente pues vamos a estar asumiendo otras responsabilidades para entregarles a ustedes el mejor contenido y puedan ser más excelentes en su trabajo. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.